son fuertes, ¿no? Ustedes van a encontrar cánticos que están presentes en la tradición oral en el 30, en el 40, en el 50. Ustedes van a encontrar máscaras con rostros de afro-bolivianos de fines del siglo XVIII. Entonces hay una serie de evidencias que demuestran de que evidentemente esta danza ha tenido algo que ver con la cultura afro-boliviana, ¿no? La cultura negra. Entonces, don Josemo ya lanza algunas hipótesis respecto a este tema, ¿no? Y cita algunos documentos y, bueno, y asegura, ¿no? de que ya él señala de que llegan muchos negros a Bolivia, ¿no? A la América, llegan a Oruro. Inicialmente se pensaba que iban a dedicarse a las actividades agrícolas, pero las actividades agrícolas eran muy duras para esta población que estaba acostumbrada a otro ecosistema. Entonces, de esa manera es de que no se los sacan, ¿no? de esa actividad, y también de la minería, ¿no? que era otra actividad bien ruda, y más bien se los considera como personal del servicio, ¿no? de las familias, ¿no? Entonces ya don Josemo empieza a investigar ese tema y ya empieza a construir las primeras hipótesis respecto al origen afro-boliviano de estas danzas, de la danza de la morenada, perdón. ¿No? Entonces ahí menciona, por ejemplo, que de los 1500 negros dedicados a las actividades agrícolas, no se dedicaban a las actividades agrícolas, sino a menesteres domésticos, ¿no? Su número va a bajar, pero sin embargo la historia va a ir cambiando, ¿no? Ahí hay, digamos, algunas cosas que todavía no quedan claras, ¿no? Es decir, inicialmente la morenada era una danza que supuestamente era practicada por población afro-boliviana, ¿no? Entonces ahí van a ver en el libro, hay dos artículos que hablan de esto, ¿no? Y don José más uno y hay otros más, que señalan de que en Oruro había un sector de mineros, sí de mineros, ¿no? Pero negros, ¿no? Ricos, que habían logrado, digamos, ganar cierto prestigio y cierto poder económico, y inclusive eran poseedores de una mina, ¿no? Y al ser poseedores de una mina, ellos tenían los mismos derechos que tenían, digamos, los mestizos o los criollos, ¿no? Que eso implicaba, pues, inclusive hacer fiestas, ¿no? Entonces, por ahí se empieza a construir la hipótesis de que la morenada ha nacido en ese contexto, es decir, en ese contexto de minas que estaban en propiedad de negros, ¿no? Y que con el tiempo, han ido generando riqueza y, bueno, han pasado muchos, y en ese proceso es que aparece, digamos, la danza de la morenada, ¿no? Por ejemplo, don José nos menciona la matraca, ¿no? Y si ustedes revisan la historia de ese instrumento, la matraca es un instrumento que tiene un origen africano, ¿no? Y ahora ha llegado con los españoles, probablemente, ¿no? Porque no conocemos matracas precolombinas, ¿no? No hay prácticamente, ¿no? Entonces la matraca ha llegado a la colonia, seguramente con las chirimías, con los laúdes, con el siglo XVI, siglo XVII, entonces, y ese es el tiempo en el que la minería está en pleno, digamos, en Oruro y en Potosí, ¿no? Después, pues esta población entonces se dedicaba a menesteres domésticos, su número era reducido, y como eran caros, porque eran caros, ¿no? Había que cuidarlos, ¿no? Entonces parece que mucha de esta población que inicialmente vivía en Oruro se va a vivir a los yungas, ¿no? Entonces hay un flujo que todavía no ha sido estudiado, ¿no? O sea, prácticamente los estudios sobre la cultura afro en Bolivia son muy limitados, ¿no? Aquí tenemos un estudio o dos, desde el folclore, pero digamos desde la antropología, desde la historia, no, tenemos los clásicos estudios de Pizarro, ¿no? No me acuerdo del otro investigador. Bueno, entonces, don José también nos empieza un poco a describir ya, ¿no? esta danza de la morenada, ¿no? Y nos empieza a destacar un poco estos rasgos de los esclavos, ¿no? Que seguramente los mestizos han empezado a imitar en sus trajes y en sus máscaras, ¿no? Entonces él es bien explícito en este tema, ¿no? Además un poquito nos habla también de la coreografía, ¿no? Y nos habla un poco de ese paso lento, digamos, que se marcaba, digamos, con la
Acá, don José también está de acuerdo, digamos, un poco, digamos, con esta idea de que la morenada tiene mucha relación con un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Sillota es, ¿no? Sillota, ¿no? Sillota, ¿no? Que es un pueblito que está cerca de Oruro, donde hasta ahora, ¿no? Digamos, la morenada es practicada tradicionalmente en el área rural y donde, digamos, se practica una especie de ceremonia o rito, ¿no? Que consiste en la pisa de la uva, ¿no? Entonces ustedes, bueno, los pacientes dicen, ¿pero qué tiene que ver la pisa de la uva si no hay uva en Oruro, no ven? Entonces, pero, pues había pisa de la uva, entonces habían religiosos agustinos, franciscanos, jesuitas, ¿no? que tenían sus propiedades, sus valles, y de los valles se proveían de carne de cerdo, de coca, de todo, pues había una especie de verticalidad en esto, ¿no? Y entonces era así, ¿no? Y entonces don José nos cuenta un poco todo esto y nos describe un poquito, ¿no? Esta forma de vida y todo esto.